Ernesto Luis Galarreta afirmó que no existe ningún proyecto de ley que afecte a la Federación Peruana de Fútbol, sino un borrador, un bosquejo de propuesta legislativa para modificar algunos aspectos de la ley del deporte con 14 años de vigencia. En conferencia de prensa, junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, sostuvo que el Parlamento reafirma su compromiso de darle un marco jurídico para el fortalecimiento de esa institución y asegurar que la gestión exitosa de sus dirigentes puede adecuarse a los estatutos de la FIFA. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pidió al Congreso que respete la autonomía de los distintos poderes del Estado, como el Ministerio Público, y demandó que las deje trabajar en el marco de sus competencias. Por su parte, el congresista fujimorista Miguel Ángel Torres afirmó que su partido está dispuesto a asumir el costo político de la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, que les ha traído como consecuencia, dijo, que comparen las acciones de Fuerza Popular con las del gobierno de Alberto Fujimori. El congresista del Frente Amplio e integrante de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro, aseguró que Verónica Mendoza no se negará a asistir a ese grupo de trabajo para aclarar su vinculación con las agendas de Nadine Heredia. La presidenta de la Comisión, Rosa Bartra, aseguró que no dudará en citar a Mendoza y todas las personas que consideren que están involucradas en el pago de coimas. De otro lado, Alan García confirmó que acudirá a la citación de este grupo de trabajo el 11 de diciembre próximo. El juez Richard Concepción Carguancho del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional declaró fundado el pedido de incorporación como tercero civil responsable a las empresas Intersur Concesiones, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao en la investigación por lavado de activos sobre la presunta concesión ilícita del tramo 4 de la carretera interoceánica sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y ya sabe que si quiere estar bien informado, solo tiene que conectarse a nuestra página web www.canaln.pe. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Portada. Ven que tenemos a dos congresistas, además que han sido protagonistas de la noticia en los últimos días. Le damos la bienvenida al congresista Daniel Salaverry. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Él es vocero de Fuerza Popular. Y Marco Arana, congresista de Frente Amplio. Gracias por la invitación, Verónica. Un gusto estar con Daniel también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo primero que queríamos hacer era empezar con una noticia que ha salido recién hace un par de horas y es relacionada a Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito. Y el Poder Judicial ha rechazado ampliar el plazo de investigación a la lideresa de Fuerza Popular, así como a su esposo por el caso llamado Cócteles. Ustedes recordarán que hace algún tiempo se estuvo discutiendo sobre si debería ser procesado o investigada, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando a nivel fiscalía, procesada en el marco de jurídico legal de organización criminal. Bueno, ahí hubo algunos que decían que sí, otros que no. Por supuesto, los miembros del fujimorismo decían que era absolutamente incorrecto, que no eran una organización criminal. Pero lo que finalmente hizo, imaginamos, la defensa de Keiko Fujimori, así como la de su esposo, es presentar una serie de recursos ante el Poder Judicial y finalmente hoy lo que sucedió es que ha rechazado ampliar ese plazo de investigación porque entre las facultades que se le estaba otorgando al fiscal si se investigaba a Keiko Fujimori en este marco jurídico era tener más tiempo para poder investigar. El Poder Judicial ha dicho que no hay más tiempo, ha pedido de las partes, así que pide que de una vez se inicie este proceso de investigación, que de una vez se diga qué es lo que va a suceder y que no se siga alargando. Me imagino que algún comentario tendrá que hacer el congresista Salaverry. Se ha hecho justicia, es la segunda vez que un juez le ordena al Ministerio Público archivar este tema, o por lo menos que el plazo ya está vencido. Lo que ha hecho ahora el Poder Judicial, a través de esta sentencia, es decirle al fiscal a cargo del caso: tienes 10 días para que te pronuncies. O archivas el caso, o si tienes los indicios, cosa que lo dudamos, formaliza, apertura Acusación. la investigación preliminar. Preparatoria. Así es. Pero a todas luces esto era un abuso, lo dice la propia resolución, que el fiscal ha actuado de manera arbitraria y obviamente pues ampliar, o sea, incorporar a Keiko Fujimori, a su esposo y a miembro de Fuerza Popular en una investigación por crimen organizado simplemente para patear el plazo 36 meses, era un abuso. Nos parece bien
que el Poder Judicial haya corregido este abuso. Entonces, congresista Arana. Bueno, para ser coherentes, yo creo que saludo las declaraciones que hace Daniel Salaverry diciendo que esta vez se ha hecho justicia, porque de otro modo el peligro que hay es que Fuerza Popular hubiera presentado una acusación constitucional contra ese juez, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos, y en este caso además quienes tenemos una responsabilidad política, tenemos que saber que hay resoluciones que pueden no gustarnos, pero que la manera de resolverlo no es amenazando la independencia de poderes o digamos, desconociendo el fuero competente, ¿no? Y en este caso, yo no he leído la sentencia, me gustaría conocerla en detalle. Evidentemente, para nosotros desde la bancada del Frente Amplio, una de las cosas que nos preocupa, ¿no?, es que en la Fiscalía hay gran lentitud muchas veces para actuar. O sea, han tenido varios meses para actuar pruebas. Y hasta donde sabemos, la Fiscalía no había actuado las pruebas con la celeridad que debía, con la eficacia y la eficiencia que debía, ¿no? Porque si bien es cierto, hay que presumir la inocencia de todos, incluido de la señora Keiko Fujimori y del señor incluso Ramírez, ¿no? Lo cierto pues es que no cuadra, ¿no?, el hecho de que en cócteles se reciban miles de soles de donación, ¿no? En todo caso hay que explicar la fórmula, cómo se puede conseguir en cócteles tanto dinero, y además se mantenga el secreto de quiénes asistieron, quiénes fueron los donantes, ¿no? No ayuda a la transparencia de las organizaciones políticas, y lo digo no solo para el caso de la señora Keiko Fujimori, o sea, creo que Daniel estaría diciendo lo mismo, lo propio, si fueran de otras organizaciones políticas, incluida el Frente Amplio. Entonces, yo creo hay que leer la sentencia, evidentemente esto debe investigarse, no cuadra el hecho de que hayan grandes donaciones, sí, ¿no? etcétera, Acá ¿no? leyendo un poco la parte resolutiva del fallo del Poder Judicial, lo que dice es que se declara fundada la solicitud de control de plazo promovida por Keiko Fujimori y su esposo mediante un escrito que presentaron el 22 de septiembre del 2017 y ordena el Poder Judicial al Ministerio Público dé por concluida la etapa de investigación preliminar. Eso está, yo creo que está en su derecho, Keiko Fujimori, de plantear un recurso y defenderse en el fuero judicial, y el juez habrá tenido las razones para calificar, y yo creo que en ese sentido hay que respetar los procesos. Sí, o sea, no se ha otorgado esta ampliación de 36 meses sí, pues, para poder claro, realizar esta investigación preliminar como estaba solicitando el fiscal. Claro, pero ¿por qué solicitaba eso el fiscal? Porque la fiscal anterior que archivó el caso no había actuado ni siquiera el 12%, apenas había llegado, según la información que tenemos, al 10% del peritaje de los documentos que existían. Entonces aquí, y ese es un tema que en el Frente Amplio lo hemos planteado claramente, ¿no?, necesitamos una fiscalía más eficiente, más eficaz, no solo para el caso de la señora Keiko Fujimori, el señor, su esposo y Joaquín Ramírez y compañía, lo necesitamos para todos los casos, ¿no? Porque una de las cosas que preocupa, por ejemplo, es que los casos que ahora tiene la fiscalía, en el caso de Lava Jato, por ejemplo, tienen que ver con lo que ha llegado de Suiza, de Estados Unidos, del Brasil, ¿no? Y entonces necesitamos una fiscalía más eficiente, pero también necesitamos respetar los poderes, porque cuando no nos gusta la sentencia no podemos ir contra ellos, porque ¿no? este planteamiento medio caricaturesco que ha hecho Marco, de que si no nos gusta la sentencia del juez, entonces lo denunciamos constitucionalmente. No, en esto ya ha habido una investigación. Se han investigado durante meses, inclusive más de año y medio, y no encontraron ni siquiera indicio para poder formalizar una denuncia. Y como no tenían esos indicios, no tuvieron mejor idea que pasarlo a crimen organizado para patear 36 meses el plazo. O sea que ahí que quede claro la diferencia entre la denuncia, que ahora vamos a hablar seguramente, que le he interpuesto yo al fiscal de la Nación por no investigar, y esta sentencia que después de haber investigado no han encontrado nada. Los Con peritajes respecto no habían terminado. a que no se tiene claro el tema de los cócteles, porque cómo es posible que se convoquen pues a 1000 personas en un cóctel,
Bueno, yo no tengo la culpa No, que el miles de partido, soles, que miles el de partido de Marco soles en Arana un no tenga cóctel. poder de No, no, no. convocatoria. Nosotros en cada cóctel hemos tenido 1.000, 1.500, 2.000 personas Lo que y siempre la se ha tarjeta repetido, son 350 eso, dólares. que justo se diga quiénes compraron Ahora, esas la tarjetas, ley- que podría ser que vendimos tarjetas Toda y que esa no hay información- compradores reales, ¿no? Toda esa información que acá quieren hacer notar que es oculta, que no existe, está en manos de OMPE. La norma no te O sea, obliga... los nombres de los asistentes, de quienes los que estuvieron- pagaron, por lo menos lo que pagaron, ¿no? Que ¿Qué no te necesariamente obliga son los la asistentes. norma? La norma te obliga a que tú des los nombres de quienes fueron los responsables de vender esas tarjetas. Esos nombres los hemos entregado. La norma no le obliga a ningún partido político decir quién es el comprador final, porque imagínate tú, pues, tú sales a vender y tendrías que estar apuntando en un libro, en un registro, eso es imposible, por eso que la norma no lo contempla. Pero quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de colocar esas tarjetas, lo hemos entregado al OMPE, lo han auditado y no han encontrado ninguna irregularidad. Claro, o sea, habría que preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuántas tarjetas se repartieron? Ojo, OMPE de Humala, Sí, claro, ya estamos hablando de te imaginarás cómo habrán revisado anterior. con lupa cada uno de esos nombres. Los peritajes Solamente no tenemos estaban los nombres. avanzados, ¿no? La información que hay, y eso es declaración pública del fiscal de la Nación, que incluso la fiscal que archivó el caso, la anterior fiscal, y por eso se ha pedido una ampliación, no había avanzado. Es más, le mintió al fiscal superior cuando le dijo que habían avanzado, entiendo, 30-40% el peritaje, cuando el fiscal de la Nación ha dicho los peritajes no habían llegado ni al 10%. Pero ese es el caso de Joaquín Ramírez. Responsabilidades, o sea, para ampliar los plazos. ¿Por qué la Fiscalía quiere ampliación de plazos? En el caso de Porque cócteles, claro, son casos distintos, aparentemente Marco. porque necesita un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Y Así, por eso claro. aplicar tema- este marco jurídico de así organización delictiva le daba esa El posibilidad. tema está relacionado con volver transparentes los aportes y la recepción de dinero de los partidos. Y en ese sentido, lamentablemente en el país, la única posibilidad que hay de ampliación de plazo tiene que ver con señalar la figura delictiva de crimen organizado, que no es en sí misma ya una acusación, es una figura que permite a la Fiscalía ganar más tiempo para la investigación. Y entonces, uno puede estar en desacuerdo, digamos, con la acción de la fiscal anterior, en fin, en el caso de Joaquín Ramírez, o uno estar en desacuerdo con cómo se está actuando en el caso de la investigación sobre los cócteles, pero insisto en el punto. El juez ha señalado que no habría lugar a la calificación de crimen organizado para el tema de los cócteles y que se actúe de una vez la acusación fiscal y se inicie el proceso de tal manera que no haya una dilación de tiempo. Sí. Acá, si Se me permite, respeta pero- la sí. orden del juez. Pero y Marco, eso tú es lo que hay acabas que de tener. admitir que el argumento de la Fiscalía era ganar más tiempo y por eso se abrió por crimen organizado. Lo acabas de admitir. Y tú no puedes investigar a una persona porque vulnera sus derechos bajo el régimen o la modalidad de crimen organizado simplemente por ganar tiempo. Y para que todo el pueblo peruano sepa, a Odebrecht, que corrompió varios gobiernos, que era toda una estructura mafiosa, la están investigando por colusión y tráfico de influencias. Y a Fuerza Popular, por organizar 2 cócteles para su campaña, por crimen organizado. A ver, ¿Te imaginas esa locura? Entonces tenemos que ser coherentes. Tú no puedes, como fiscal, simple y llanamente por patear el plazo de investigación para que coincida con las próximas elecciones y durante estos 3 años tener bajo la espada de Damocles a la candidata a la presidencia de la República probablemente en 2021 de Fuerza Popular, investigada durante 3 años con una campaña de demolición en su contra, citándola permanentemente, citando a más de 1.000 personas que fueron quienes adquirieron estas tarjetas para los cócteles. 1.000 personas han citado en el caso de los cócteles. Yo te pregunto, Verónica, Marco, ¿cuántas personas hay citadas de Graña y Montero? ahora, Cero. Cero. Pero vamos al tema, yo creo, de fondo. En el tema de fondo hay un vacío, hay ineficiencias en la transparencia del manejo de dineros por los partidos para campañas. Sí, lo hay. La ciudadanía está harta del tema y al interior de los propios partidos políticos estamos seriamente preocupados por el tema, por eso hemos discrepado con Fuerza Popular, por ejemplo, en el tema de la modificación de la ley electoral, que permite que se hagan donaciones, ¿no? Hasta una cantidad de dinero
que no se bancariza, entonces, ¿qué puede pasar? Lo mismo que nos está diciendo Daniel ahora, que aparezcan promotores que venden tarjetas o que piden fondos, y al final resulta que como supuestamente son miles, ¿no? Al final lo que se hace es, en micro aporte, generar una gran cantidad de dinero sobre el que no se sienten obligados y se les saca la vuelta a la ley. Marco, cada Entonces, uno de yo los creo asistentes que a los cócteles, hay que mirar esos cada temas. uno de los asistentes a los cócteles han sido filmados por los medios de comunicación que estaban en la puerta de los cócteles. Bien, tenemos que ir a una pausa porque esto era solo el comentario. Todavía no hemos empezado a desarrollar los temas. Vamos a una pausa rapidito y regresamos con el desarrollo de nuestros titulares. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los poderes del Estado. El presidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez, ha pedido al Congreso que se respete la autonomía de los distintos poderes, como el Ministerio Público, y dice, entre comillas, en el marco de sus competencias, y esto precisamente por la acusación constitucional que presentó el congresista Salaverry. Escuchamos primero, ¿le parece, al presidente del Poder Judicial? Y luego el congresista va a poder tener la oportunidad de responderle. Bueno, yo espero que por parte del Poder Legislativo tome una actitud mucho más, digamos, sensata, y este tema no lleve a mayores consecuencias, porque sería, digamos, muy riesgoso para la democracia que se tomen, digamos, medidas represivas contra autoridades del sistema de justicia. Hay que dice que está avanzando demasiado rápido la investigación. Bueno, yo no conozco el tema de los plazos, entiendo que eso estará dentro del reglamento del Congreso, pero a mí lo que más me interesa son los resultados. Y yo espero y tengo la seguridad de que no va a haber, digamos, una medida que signifique la intromisión en las actividades de una institución autónoma, pues, como es el Ministerio Público. ¿Hay alguna razón? A ver, congresista. Mira, no se trata de entrar aquí en una confrontación con el presidente del Poder Judicial. Más allá de las declaraciones de Duberly Rodríguez, mi intención como congresista y el de mi bancada que respalda esta denuncia es que se conozca la verdad, que todo el Perú sepa quiénes han estado involucrados en estos casos de corrupción. Y lamentablemente, de la manera como se ha venido manejando la Fiscalía en estos casos, no nos da ninguna garantía. Sí le sugiero y le doy una recomendación al presidente, con todo respeto del Poder Judicial, que sea un poco más coherente con sus declaraciones. El 28 de agosto, en una entrevista, y ante los problemas que habían por el caso de Coteva y las disputas que habían entre los fiscales que tenían que armar el cuadernillo y el juez Concha, el propio Duberly Rodríguez dijo que había llamado, que se comunicó con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para pedirle que instruya a sus fiscales para que no denuncien a los jueces del Poder Judicial en el OCMA. Entonces, ¿dónde quedó ahí el tema de la autonomía, que no se puede entrometer? Cuando le conviene al señor Rodríguez, ahí sí llama al fiscal de la Nación y le pide que él instruya al fiscal. Ojo, mira la distinción. Pero no para iniciar un proceso penal, pues, ¿no? Mucho peor, para que encubra a un mal juez, porque si el fiscal lo está quejando ante el OCMA es porque quizá está haciendo mal las cosas. Están ahí un problema Fiscalía con Ministerio Público, Ministerio Público con Poder Judicial hace rato, nosotros, por este caso. Están enfrentados. Y en mi calidad de congresista estamos haciendo el control político justamente porque el fiscal de la Nación y el fiscal que tiene a cargo el caso han omitido abrirle investigación preliminar a una consorciada de Odebrecht, que ya está demostrado por la declaración del propio Jorge Barata, que conocía de las coimas y de las corruptelas. Y ustedes lo que quieren es que el fiscal de la Nación instruya al fiscal Hamilton para que... No es lo que nosotros queramos. No, es lo que dice su ley orgánica del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que, el artículo 80, Verónica, sí, para que la gente nos entienda. El Ministerio Público tiene una estructura orgánica jerárquica, vertical, muy distinta a lo que es la del Poder Judicial. El fiscal de la Nación tiene autoridad sobre todos los fiscales del país, por eso que puede cambiar fiscales, traerlos de Puno a Lima, de Lima mandarlos al norte, él puede ordenar. Y el artículo 80 dice expresamente que cuando el fiscal de la Nación toma conocimiento de que hay un probable acto de corrupción, está en la obligación de instruir a un fiscal para que éste aperture las investigaciones preliminares. Ojo,
Sí. Nosotros no estamos diciendo, oiga, usted formalice la denuncia. No, pues si no hay Oiga, investigación no puede así es, formalizar, pues, pero ¿no? por lo menos investigar para poder corroborar lo dicho por Jorge Barata. Porque si no, ¿de qué otra manera vamos a corroborar la versión de este señor Barata, que ha dicho que Graña y Montero conocía esos actos, si no hay ni siquiera una investigación preliminar? Esa es la grave omisión funcional que ha cometido el fiscal de la Nación y creemos nosotros que amerita procesarlo con una denuncia constitucional. Amerita y se puede, porque acá Por supuesto. parece que en general yo lo que he escuchado y lo hemos dicho acá en varias oportunidades, todo el mundo le quiere decir al fiscal de la Nación qué es lo que debe hacer. Todo el mundo. Hasta antes de que empezaran todos estos temas de organización criminal para el tema del fujimorismo, porque se estuvo usando para el humanismo y luego para el aprismo y no para el fujimorismo, los antifujimoristas decían que el fiscal de la Nación no está haciendo nada, ¿no es cierto? Y ahora que hubo este intento, porque ahora parece que ha sido desestimado, ¿no?, de investigar a Fuerza Popular bajo este marco jurídico, ahora sí está muy bien el fiscal de la Nación y ahora los fujimoristas dicen que está muy mal el fiscal de la Nación. Todo el mundo le quiere decir al fiscal de la Nación qué es lo que tiene que hacer. A mí eso me queda clarísimo. La ley orgánica pero, del Ministerio Público, su propia ley orgánica lo obliga, no es lo que querramos nosotros. Okay, la Constitución pero lo contempla. Pero hay los quienes dicen que no tiene mucha base, mucho sustento legal Los que dicen su acusación eso, por lo menos yo he constitucional. escuchado a algunos analistas, como el señor Ugaz, cuyo estudio de abogados asesoró a Odebrecht. He escuchado al señor doctor Samuel Abad, que ahora es abogado fiscal de la Nación, el abogado, cuyo estudio de abogados por el cual trabaja también asesoró y defendió a Odebrecht. Decir que el fiscal obviamente no amerita una denuncia. Claro, pues, les conviene seguir teniendo a este fiscal de la Nación en ese cargo porque les garantiza impunidad. Impunidad a aquellas empresas que se consorciaron, que se repartieron las coimas y las utilidades mal habidas de esas obras. Hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, tengo entendido, bueno, vamos primero a qué dice el congresista Arana. Me imagino que no está de acuerdo con esto, o sí, de repente. Tiene que estar de acuerdo, si Marco siempre ha sido un luchador frontal contra los corruptos. Nosotros tenemos una posición muy firme contra la corrupción, esto es conocida y reconocida además. Lo que ocurre es que hay un principio del orden democrático, y ese principio del orden democrático, por más fallas que pudiera haber en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público, sentencias que uno puede cuestionar, además como congresista, todo ciudadano puede cuestionarlas y criticarlas, y como congresista con mayor razón. Pero eso no debe llevarnos de ninguna manera a pasar la delicada línea roja de aquella institucionalidad sobre la cual se asienta el orden democrático, Sí. entre ellas la separación de poderes. Y una de las cosas en las que discrepamos seriamente, y se lo hemos dicho ayer a la bancada mayoritaria en la Comisión Permanente, es que no se puede usar el poder de la mayoría en el Congreso para amedrentar en este caso al fiscal de la Nación, violando además la independencia y la autonomía de poderes. Yo estoy de acuerdo que podamos cuestionar, por ejemplo, al fiscal de la Nación o a cualquier otro fiscal si hay incumplimiento de funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si la idea es, porque el razonamiento básico de Daniel es, ¿no?, la Fiscalía no ha investigado a Odebrecht y Graña y Montero. Bueno, ahora sabemos que hay investigación en curso, ¿no? La propia Graña ha dicho que no, Características, en fin. Pero bueno. La propia Graña y Montero ha dicho que no. Vamos a ver, es que Graña y Montero también se ha pagado su propia consultoría para decir que no están metidos en corrupción. No, o sea, pero ellos han dicho la que no están siendo investigados, Marco. sí, Eso es pero la gravísimo. palabra de Graña y Montero no tiene ninguna credibilidad ni para sus accionistas ni para los inversores de la banca de la bolsa de valores. Están sin ninguna legitimidad. Es una y credibilidad investigación que no pero- tiene ningún pero- citado a pero declarar ni a rendir el tema, manifestación. bueno, Bien rara esa investigación. entiendo que el tema está en la parte preparatoria. Entonces, si eso es lo que preocupaba, por ejemplo, yo no voy a hacer uso, aun cuando tuviéramos mayoría en el Congreso, de, por ejemplo, hacer acusación constitucional contra Daniel Salaverry o contra el presidente del Congreso, porque cuando se crea la Comisión Lavajato nosotros dijimos, miren, ¿qué época es en la que mayores negocios hizo Odebrecht con el Estado peruano? La época de Fujimori, entre el 90 y el 99. ¿Cuánto dinero se movió? Que sabemos que han sido sobrecostos. 516.000 millones, más de 516.000 millones de soles, en 28 megaobras, en una época donde además
tenían a Nélida Colán, tenían a los fiscales a la orden, tenían a los jueces amedrentados, etc. ¿Y qué pedimos para la Comisión de Lavajato? Que se auditaran todos los negocios oscuros de Odebrecht desde que estuvo. De hecho, Marcelo Odebrecht ha comenzado a decir que con Alan García eran caseritos desde el abuelo, el papá y ahora el nieto del fundador de la compañía. Usted dice que esto ya es un exceso, o sea, yo porque habla creo- de que hay que hacer algún tipo de fiscalización Entonces, a los fiscales, se puede pero no hacer, de esta forma. Pero no de esta forma, o sea, ¿Cómo, usar el entonces, mecanismo tendría que de la ser? acusación constitucional no es otra cosa que invadir los fueros y pretender ir sobre el Ministerio Público. Nosotros no aceptaríamos que igual se quiera hacer sobre el Poder Judicial, aunque hayan sentencias ¿Cómo que se tendría que fiscalizar que está haciendo bien su trabajo? Habría varias maneras. Una primera manera es, por ejemplo, las citaciones que se pueden hacer al Congreso. A los El otro- fiscales, pero no han querido ir, ¿no? no han ido, lo que pasa es que se les ha querido obligar a violar el tema de la reserva del proceso. Y lo que pasa, y lo he escuchado a varios congresistas de Fuerza Popular, es pretender decir al fiscal qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con quién lo tiene que hacer. Nosotros hemos señalado claramente que Graña y Montero, JJ Camet y cualquier otra empresa consorciada que hayan tenido que ver con los grandes negocios que han habido, que además hay los testimonios del propio Marcelo Odebrecht, que ellos sí conocían lo que estaba pasando. Resulta pues bien raro, ¿verdad?, que hace años que se sabía que Odebrecht estaba comprometido en temas de corrupción. Y sin embargo aquí habían fiscales que no estaban enterados, jueces que no estaban enterados, compañías que estaban consorciadas con Odebrecht y que dicen que no estaban enterados cuando el centro de su actividad es hacer negocios y generar ganancia. Sí. Eso es inaceptable. Yo creo que es inaceptable que se quiera usar la mayoría del poder que tiene Fuerza Popular en el Congreso para un claro golpe institucional. Y ahora, ¿no? si nos permiten, mientras estamos conversando, solamente para informar al público, vemos ahí en imágenes una vigilia. Es una vigilia que se convocó para el día de hoy. Los fiscales provinciales están haciendo una vigilia en las afueras del Ministerio Público, como una manera de solidarizarse con combinados el a través de fiscal una de la circular Nación. enviada por un fiscal supremo, obligándolos a ir a esa vigilia. Los fiscales de América Latina se han pronunciado en favor y en solidaridad con el abuso que se está cometiendo. Los van a acusar a ustedes también, además. No tenemos miedo. Hay colectivos, Marco, ¿no es cierto?, que van a hacer eso. Mientras que sepamos que estamos en el camino correcto y que estamos luchando contra la corrupción y contra quienes encubren a los corruptos, no nos preocupa. No es Marco por ha la dicho lucha que de es corrupción, Daniel. Esto es porque el fiscal acusó a Keiko Marco ha dicho Fujimori que es y a Joaquín Ramírez. inconstitucional lo previsto en la Constitución. La Constitución a nosotros nos da la facultad de hacer control político, Marco. Cuando el fiscal de la Nación omite actos funcionales, cuando el fiscal de la Nación nombra a, en este caso, Hamilton Castro, que es un fiscal anticorrupción, que se enfoca más en perseguir el delito del funcionario público más que abarcar todos los involucrados en el tema, como podía haber sido el fiscal de crimen organizado, obviamente ya llama a sospecha. Pero será finalmente... ¿Cuál es la sospecha? ¿Por qué hasta el día de hoy? Pero ¿cuál es la sospecha? Que el fiscal de la Nación... ¿Por qué hasta el día de hoy no ha también cumplido? le han bajado billete al fiscal de la Nación? ¿Por qué hasta el día de sospecha? hoy? Lo estoy diciendo. El fiscal de la Nación no ha cumplido con lo que dice el artículo 80 de su propia ley orgánica. ¿Por qué no instruyó ¿Por qué? Le estoy que preguntando. se aperture? ¿Por qué? Porque ustedes tienen Eso una teoría, una versión, una hipótesis. Eso será parte del proceso ¿Cuál es? que se le va a llevar en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si esta comisión eleva un informe favorable, digamos, a la institución, a la permanente, y finalmente será el Pleno del Congreso quien resuelva este tema. Daniel, y pero nosotros acataremos democráticamente, pero lo que no nos pueden decir es inconstitucional, porque no lo es, está contemplado en la Constitución, Marco, y no podemos bajar la guardia simplemente por congraciarnos con un grupo poderoso que maneja el 80% de los medios de comunicación y ganarnos algunas portadas y hacernos de la vista gorda. Y eso es lo que dice bien gracioso porque lo dice acá en Canal N, solamente Sí, para precisar. sí, Y habla todo lo que quiere, solamente para precisar, ¿no? Solamente para que quede clarísimo. Lo digo justamente porque no tengo miedo, lo digo acá. Sí, pero yo tampoco. Lo digo acá, Lo pero repite 20 veces porque además está lo muy estoy bien. diciendo, estoy A la diciendo que hay libertad de algunos que expresión. por congraciarse con estos medios de comunicación ¿Pero quién se cae salen a congraciar? defender a un fiscal O sea, que a es todas que luces cuando está blindando ¿sabes a cuál un es el grupo problema empresarial congresista? que no está siendo investigado a pesar de Que declaraciones ustedes también, baratas. ustedes los políticos tampoco
tampoco les gusta que generalicen los políticos, obviamente, porque hay políticos y políticos. Le agradecería que por favor tampoco generalice. ¿En qué generalizamos? Cuando dicen los medios de comunicación, no, pues, o sea, acá estamos en un medio de El comunicación grupo y usted tiene, empresarial- déjame terminar, por favor. Pero Usted está para acá en aclararte Canal mi N punto. con absoluta libertad para poder decir lo que usted quiera y se da Perfecto. cuenta que vamos media hora y usted, por supuesto, tiene todo el Perfecto. derecho de decirlo. Entonces Bueno. no tienes por qué No, es que exaltarte me ni da risa molestar. eso, porque lo dice con Dos- una dos vara, no sé cosas si- más. Lo que Eso digo es es que hay un grupo gracioso. empresarial, y no estoy mintiendo, que maneja y concentra el 80% de los medios de comunicación en el Perú. No, no, de los periódicos. Esa es la denuncia que hay incluso el- todavía en proceso. el Perú y, O no es así. y obviamente están felices con el fiscal de la Nación actual porque hasta el día de hoy no les ¿Por pasa qué nada, tendrían porque que hasta el día estar de hoy nadie felices? está siendo procesado, porque el día de hoy nadie está Congresista, siendo No, solamente investigado. por curiosidad, Estoy- ¿por qué estarían felices? Pero a ver, con todo Imaginemos con que todo al respeto, señor, Verónica. al señor Graña Montero lo meten a la cárcel, ¿ya? Si Imaginemos. prestaras atención a lo que estoy diciendo, te Le estarías dando pregunto, cuenta que ya te estoy respondiendo. imaginemos que al señor Graña Montero lo meten a la cárcel. Ok. ¿Qué pasaría? Digo yo, le pregunto. No sé, yo no tengo una bola de cristal para saber qué pasaría. Yo lo No, que estoy diciendo sí, es que al pero sí día tiene de una hoy bola de cristal para decir que todos están felices. estoy hablando hechos concretos. 9 ¿Qué va a meses pasar? de la declaración de Barata No entiendo y al eso. día de hoy no hay un solo investigado de la empresa que compartió las coimas con Odebrecht. Y Pero- qué casualidad Pero, que esa creo que en empresa- eso todos estamos que de esa acuerdo. empresa Me da la impresión que el tiene una congresista participación Arana- importante en Y me el da la Grupo impresión Comercio y que- el Grupo Comercio a la vez tiene una participación importante en este canal y en otros. No, pues ya salió claro que esos son porcentajes. No, Además, pero manejan si se ha grupos, ganado, manejan o sea, grupos usted y cree con que alguien, abogados, ¿no? usted cree que alguien viene a mí. Me pregunto, ¿usted cree que alguien viene a mí? Uno de los grandes, Mire. poderosos, ¿no? Debo ser yo la última rueda del coche porque nunca nadie me ha dicho nada. No le invites a Salaverry porque ha presentado esta acusación. Le pregunto. portada Le estoy del preguntando, diario no, El le he hecho una Comercio, pregunta ¿te directa, parece- ¿sí o no? ¿Usted te cree que alguien? parece- Le estoy preguntando. No estoy en un juicio usted, para que me preguntes pero, así. No, yo le estoy La preguntando, es portada algo del diario personal. El No, no es Comercio, cierto. ¿te parece Pero ese es un casualidad? diario. ¿Te parece Pero, casualidad? congresista, Y este si se canal cree- no si se pertenece sienten a ese grupo vulnerados, empresarial. Si se sienten vulnerados a sus derechos, Pero tienen déjame dar mi toda- opinión, no me ataques, tú eres la periodista, yo estoy dando mi opinión. Que no la compartas es No, otra cosa, yo lo también, respeto, no, pero déjame dar mi opinión. En absoluto, y creo que el congresista Arana, y así como yo, digo, bueno, por supuesto, que obviamente como Graña y Montero no vas a ver, pues, tienes un socio y no sabes qué está haciendo, obviamente, y en eso estamos de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que usted trate de ligar la portada de un diario con lo que estamos hablando hoy en este programa en Pero y me portada. parece- y me no parece- hay ninguna Verónica, relación. Para mí sí la hay. Y, Verónica, No, a mí no me le- parece... Para mí y Yo, para que soy muchísima la gente sí la hay. conductora de este programa, le digo que Para no la mí hay. y para muchísima Yo le gente digo. sí la hay. Pero le estoy diciendo Tú no compartes yo. mi opinión, perfecto, pero No es, respétala, ¿no? no es una opinión. Pero Es que respétala, en ¿no? este caso no es una opinión, porque le estoy hablando, usted ha hecho una comparación. Porque si no ya es 2 contra 1, pues. ya Usted no. ha hecho una comparación entre una portada. No me están dejando y hablar, ¿eh? No es 2 contra 1, ahorita es que son 1 a en 1. en este programa particularmente, yo que conduzco este programa, yo le estoy diciendo que entre esa portada y este programa no hay absolutamente Bueno, ninguna relación. Perfecto, pues será en este programa. entonces. Perfecto, gracias. Por favor. Bueno, yo creo que el principal problema es que Fuerza Popular está confundiendo el propósito, el mandato y el marco legal constitucional que tenemos para hacer control político con el uso abusivo del control político, porque tienen una mayoría. Y ese es un problema fundamental. Yo se los dije desde el inicio, se los recuerdo a veces, algunos me dicen que uno está arando en el desierto, ¿no? Pero si tienen ese inmenso poder, que además fue por la cifra repartidora, recordemos, ¿no? Bueno, pero por esa misma cifra repartidora tú estás en el Congreso también, sí, porque pero, si no, ni pero siquiera si se tiene Además, ese ha sido inmenso, elegido muchos sí, congresos pero se por esa tiene cifra ese repartidora, ¿no? inmenso poder, la responsabilidad también es inmensa. Y el uso que están haciendo de la responsabilidad mayoritaria, en este caso, para violentar el equilibrio y la autonomía de poderes, es inaceptable, políticamente, legalmente, ciudadanamente. Bueno, eso Y me yo imagino creo que luego ese habrá. es un primer tema. Pero habrá El una segundo- sanción, imagino, Ve- de los votantes en algún momento, porque fueron ellos los que pusieron ahí. Sí, bueno, y por cada eso cierto es que tiempo la ciudadanía eso tiene que es cierto, saber. tendrán elecciones Ahora, un, regionales y a ver si vuelven a segundo elegir. tema, ¿no? Si el razonamiento, como plantea Daniel, ¿no? Es que se tiene que traer abajo al fiscal, porque no ha investigado a Odebrecht a Graña y Montero y a JJ Camedia, todas aquellas que hayan estado consorciadas y se hayan beneficiado de los negocios sucios, criminales de Odebrecht. Si ese es el razonamiento, entonces hay que plantear acusación constitucional contra todos los congresistas de Fuerza Popular que han omitido que la Comisión Lavajato
investigue qué pasó con Odebrecht entre el 90 y 99, donde 28 mega obras por montos superiores a los 516.000 millones de soles fueron sobrevaloradas. Y entonces, si el razonamiento es el fiscal, porque no está haciendo lo que nosotros queremos que haga, cuando en realidad están actuando las pruebas, según entendemos, para investigar a Graña y Montero, entonces lo que podemos hacer es demandarle al Ministerio Público, pero lo que no podemos hacer es traérselo abajo, porque si ese es el razonamiento, entonces, digamos lo propio para los congresistas de Fuerza Popular, le han impedido a la Comisión Lavajato, porque tienen mayoría, cuando nosotros dijimos que se investigue el periodo de las obras y contrataciones de Odebrecht en la época de Fujimori. Esas las han dejado afuera y se burlaron en el Congreso, dijeron, ustedes quieren que se investigue entonces hasta la época del Incario. No, señor. ¿Cuándo comenzó Odebrecht a hacer grandes negocios y a crecer como una gran empresa? En la época de Alberto Fujimori. Entonces, que se investigue toda esa época y no lo quisieron hacer. Aquí, solo 30 segundos. Me parece que vamos a una pausa y regresamos al descargo ampliamente porque tenemos que ir a una pausa rapidito ahí, un pausa. Ya venimos, pausa. Bueno, quedamos pendientes con una respuesta del congresista Salaverry. Lo que quería Salaverry. precisar simplemente a la intervención de Marco era que las investigaciones que se le están haciendo a Odebrecht por todo el tema de Lavajato aquí en Brasil, en Estados Unidos y en todos lados, se enmarcan dentro del periodo en donde Marcelo Odebrecht ha admitido que coimearon. Y ese periodo, tengo entendido que es del 2001, 2002, hasta el 2011, 12 me parece que es. No abarca. Si Marcelo Odebrecht hubiera dicho en los 90 también coimeamos, probablemente aquí en Brasil, en Estados Unidos y en todos lados estuvieran investigando ese periodo. No es que profesamente nosotros lo estamos blindando. No es así, pues, Marco. Entonces hay que decir la verdad completa. No, lo que pasa es que Marcelo Odebrecht no puede marcar la pauta de qué es lo que se investiga y no se investiga. Una cosa es que uno se acoja, aproveche las oportunidades que hay abiertas en el Brasil en su acogimiento al tema de su colaboración eficaz. Pero en el Perú, ¿nos van a decir que Odebrecht comenzó a coimear cuando él ha admitido que coimeaba? O sea, recordemos, Odebrecht ha tenido un modus operandi. Odebrecht ha sido una de las empresas, ahora lo sabemos, que su manera de hacer fortuna fue esa, o sea, es decir, surgió como una empresa privada, encontró los medios para hacer contratos con el Estado, y esa base de la mamadera del Estado brasilero, que Odebrecht creció de esa manera, y esa base de las mamaderas del Tesoro Público de varios países, incluido el Perú, donde además, no lo olvidemos, ha tenido su mayor arraigo, ¿no? Aquí en el Perú es donde Odebrecht ha tenido, después del Brasil, una cantidad inmensa de inversiones en infraestructura, y es aquí donde, por ejemplo, con el apoyo de las bancadas del Congreso, se aprobaban las famosas leyes de declaración de interés nacional, que permitieron que se festinen trámites en el tiempo de Alan García, en el tiempo de Toledo, en el tiempo de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se han hecho, y se han hecho además con celebración de un conjunto de gremios empresariales. Por ejemplo, cuando Alan García declara de interés nacional las represas en la Amazonía, más de 40 represas en la Amazonía, solo en el río Marañón, 20 represas. ¿Quién está construyendo y queriendo sacar adelante esas represas? Odebrecht, por supuesto, el proyecto Chadín II, el proyecto Río Grande, que además está amarrado con los proyectos del señor Roque Benavides. ¿Quién los ejecuta? Los ejecuta Odebrecht. Ahora, ¿y quién ha celebrado eso? Los gremios empresariales. ¿Y a quién ha servido eso para robar? A Odebrecht. El gobierno de Alberto Fujimori. ¿Quién le permitió a Odebrecht regresar al Perú para contratar con el Estado, habiendo estado sancionada? El candidato que apoyaste en las últimas elecciones, Pedro Pablo Kuczynski. Tú apoyaste a Kuczynski. Él le permitió regresar a Odebrecht. No, justo que los problemitas que tuvieron, empezaron por ahí también. El Frente Amplio apoyó con tu candidata presidencial, Verónica, y tú no eras miembro del Frente Amplio. Hubo personas que apoyaron. Él se quedó calladito en Cajamarca, ¿no? Tiene que y señalé mi posición claramente en el Congreso. No. Yo asumo las decisiones de mi partido y asumo además mi responsabilidad política al interior del mismo. Tu candidata presidencial se alineó con Kuczynski. El tema de fondo aquí, y por eso nosotros estamos diciendo, tiene que ser el señor Pedro Pablo Kuczynski, como cualquier ciudadano, como cualquier persona pública, como cualquier funcionario público, además que ha manejado fondos de Estado, o personaje político,
tienen que ser investigados. Y por eso yo les decía ayer a algunos colegas, no a Daniel, pero a colegas de su bancada, ¿no? Decía, oye, lo propio que tendrían que hacer ustedes es pedir que se investigue a Keiko Fujimori. Pero ustedes lo que están haciendo es acusando al fiscal para que no se le investigue. Jamás Entonces, nos hemos opuesto a una no puede investigación. ser. Sí, no puede hemos ser que protestado cuando no por el les tema de crimen gusta, organizado. No, eso es falso. entonces se quieren cargar al Keiko Ministerio Fujimori, Público. Y eso la no está política bien. más investigada del Perú, 16 años viene siendo investigada. Jamás nos hemos negado a las investigaciones, pero por crimen organizado, Sí. ya felizmente hoy día el Poder Judicial... Tenemos que ir cortando al siguiente tema. Solo para terminar, se ha dicho mucho que usted es cercano a Joaquín Ramírez. Yo quería preguntarle, ¿es usted íntimo de él? ¿Él lo llevó a Fuerza Popular? Mira, el único acercamiento que tuve con él fue cuando me lo presentaron y él se registró en el Carlos Manucci, postuló para la presidencia, ganó y yo salía de Y presidente salió una él foto, entraba. claro. Porque lo tengo que presentar, ¿no es cierto? ¿Quién lo llevó a Fuerza Popular? Y en ese interín yo renuncié al APRA y él me trajo un encargo, porque era en esa época congresista de Fuerza Popular. Ok. O y sea me que sí dijo, lo invitó él. la presidenta, no, Ah. te traigo el pedido para una reunión de la presidenta del partido. Yo fui a la reunión, a la cita que... O sea que fue Keiko quien a través de él lo invitó. ¿Sí? Ok. Vamos a la pausa. Tenemos que hablar de el congresista Marco Arana y de Una obsesión Verónica con Joaquín Ramírez, ¿no? Mendoza. Te voy a dar una consulta porque ya que aprovechamos que esto está aquí y esperemos tenerlo más seguido. Vamos a la pausa y regresamos sobre Verónica Mendoza. Información en vivo con nuestra compañera Katia Gutiérrez, que se encuentra en los exteriores del Ministerio Público. Katia, para que nos digas de qué se trata esta vigilia de los fiscales, porque acá hay una denuncia de que ellos han sido obligados a asistir a esta vigilia. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. Tal como lo mencionas, es la reunión entre trabajadores, fiscales supremos, fiscales superiores del Ministerio Público, que aquí en los exteriores de esta sede justamente están realizando esta vigilia en respaldo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Vamos a conversar con uno de los fiscales también más reconocidos de esta entidad, el doctor Jorge Chávez Cotrina, que él es fiscal superior coordinador del área de crimen organizado. Muy buenas noches, fiscal, bienvenido a Canal N. Cuéntenos, ¿ustedes están respaldando al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Esta vigilia de trabajadores y fiscales no es solo para respaldar al doctor Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Esta es una vigilia para respaldar la institucionalidad de un Estado democrático frente, obviamente, a los avatares que venimos sufriendo por parte de un poder del Estado. Creo que los fiscales tenemos que ponernos de pie como defensores de la legalidad para que no se repita lo que ha pasado en la historia. ¿Ustedes se sienten presionados hablan de la fuerza política del Congreso? Nosotros a un fiscal solamente lo presiona la Constitución, la ley y su conciencia, pero no podemos dejar de llamar la atención al pueblo de que se está por romper la institucionalidad cuando se ataja a una institución como el Ministerio Público, que es autónomo constitucionalmente. ¿Considera que tiene fundamento esta acusación constitucional en el Congreso, en la subcomisión de acusaciones constitucionales contra Pablo Sánchez? Fíjese usted, la primera acusación es por haber omitido una función. El señor fiscal de la Nación no tiene como función dirigir las investigaciones. El señor de la fiscal de la Nación no puede decirle a ningún fiscal de ninguna jerarquía a quién denuncia o a quién investiga. Los fiscales gozamos de autonomía. En consecuencia, no se lo puede denunciar por omisión de funciones a una persona por una función que no tiene. O sea, en el fondo no tiene ningún sustento. En la otra acusación por haber nombrado al doctor Hamilton y que debió ir a la Fiscalía de Crimen Organizado, tampoco tiene sustento, porque el Ministerio Público Bien, se Katia. organiza en base a especialidades. Tenemos las especialidades de corrupción, de lavado, de crimen. En consecuencia, el doctor Hamilton está dentro de la especialidad y los fiscales de anticorrupción tienen la obligación de investigar a organizaciones criminales dedicadas a la corrupción de funcionarios. Muchas gracias, doctor. El doctor Jorge Muy Chávez bien. Cotrina, Verónica. Hemos escuchado y hemos visto también, Listo. además, las imágenes, los fiscales aquí en los exteriores del Ministerio. Y hablando del Ministerio Público, antes de ir a la pausa rapidito, en su Twitter acaba de informar, en este momento equipo especial del Ministerio Público allanan 12 inmuebles en Lima y Callao en investigación por presunto pago de coimas de Odebrecht a campañas presidenciales. Es la única información que aparece en el Twitter hace 15 minutos y bueno, vamos a desarrollar más, esperamos, en las próximas horas. Pausa y regresamos.
Muy bien. Vamos entonces a hablar de Frente Amplio, unas declaraciones duras del congresista Marco Arana sobre, no sé en realidad quiénes dio usted a correo de manera extensa. Bueno, lo que salió, digamos, principalmente fue esto de que la señora Verónica Mendoza, por esta aparente apunte que hizo sobre una cuenta hasta donde se hicieron transferencias de dinero de Venezuela, ¿no es cierto?, tendría ella que ser investigada, si es que tiene que ser investigada, pues fue como testigo al Ministerio Público. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, porque me gusta el chocolate, son los bombones. Le preguntan, ¿cómo toma las críticas desde Nuevo Perú de sus ex compañeros de bancada que acusan al Frente Amplio de ser aliado de Fuerza Popular? Hemos traído acá a los aliados. ¿No? Entonces, es parte de una campaña de demolición, dijo usted, ¿no? El Frente Amplio ha tenido siempre una postura crítica y diametralmente opuesta con el fujimorismo, rechazamos de plano, ¿no? Y dice, nosotros no andamos repartiendo bombones ni escarapelas a fujimoristas, lo hacen personas de Nuevo Perú. Nuestra distinción neta con el fujimorismo tiene que ver, por ejemplo, con el respeto de las instituciones políticas. ¿Quién anda repartiendo escarapelas y bombones? El correo, compañeros de bancada. El correo ha hecho una grosera manipulación porque ha puesto además en primera plana el tema, porque ciertamente, como todos sabemos, el correo está interesado en magnificar los problemas que hay en toda organización política, más aún si se trata de las organizaciones de izquierda. Aquí el tema que se aclaró nuevo. ¿Tiene y se habló... una denuncia que usted está haciendo. Además tengo toda la grabación. Tengo toda la grabación de la entrevista. ¿Y usted no dice esto de los bombones y escarapelas? Sí, lo que ocurre es que ellos convierten eso en primera página en una entrevista que tiene más del 90% dedicado a analizar y a cuestionar y a rechazar de plano el intento de Fuerza Popular de acusar constitucionalmente al fiscal. Pero sí dijo lo de los bombones y las escarapelas, ¿o no? Sí, yo lo he dicho. Porque hoy día estamos hablando de las portadas de los diarios, ¿no? Lo he dicho. Interesante, y de dos fuerzas políticas distintas. Segundo tema, ¿no? Segundo tema. Nosotros, además, dijimos claramente que la acusación a los miembros del Tribunal Constitucional es otro despropósito, en este caso ya no solo de Fuerza Popular, sino de el APRA. Y aquí, en el primer caso... Pero Lechea, que es el ministro congresista de Perú, por ejemplo, también, digamos, creo que ha claro, pero parte, no como bancada. No como bancada, no pero como hay un bancada, congresista no como ministro. Bancada. Así es. También. Y tendrá que ver, y PPK tendrá que resolver sus problemas. El voto de un magistrado. No han cambiado el voto. Esa es la desinformación en la que ustedes están incurriendo. Pero usted lo que dice es que usted quería que pusieran unas declaraciones relacionadas al Tribunal Constitucional. No estoy diciendo lo que yo quiero que pongan, porque los periodistas y la prensa... Pero yo le he preguntado sobre los bombones y las escarapelas. Lo que pasa es que la entrevista... ¿Quién está repartiendo bombones y escarapelas? Te invito a revisar las fotografías del Congreso de la República el día de 28 de julio, quien repartía escarapelas a Kenji Fujimori. Bueno, ¿Ya? Eso se puede, pero eso es anecdótico. Pero eso es anecdótico. Pregunto, pero lo dicen un poco con desdén, ¿no? El tema de fondo, ¿qué es aquí? Se pide que se pueda investigar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, que está, como todos sabemos, premunido de inmunidad por el cargo presidencial que tiene, pero no está impedido de hacer declaraciones tanto a la Fiscalía como al propio Congreso de la República sobre no solo sobre las declaraciones que ha hecho Marcelo Odebrecht de que lo había contratado como consultor, sino que además tiene que dar explicaciones por el hecho de que ¿dónde estuvo la mata de la corrupción de las obras de Odebrecht? En Proinversión. ¿Quién fue jefe de Proinversión? El señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién fue primer ministro y ministro de Economía con capacidad de autorizar los contratos y los desembolsos? El señor Kuczynski. Entonces, ahí había un tema. La señora Keiko Fujimori. En ese momento no le dio ganas de pelearse, de dejar de lado la campaña electoral cuando vio que su candidata estaba apoyando a esta persona que usted está diciendo que hoy es presidente de la República. Y en ese momento dijo, al diablo con las elecciones. ¿Sabes qué? No podemos apoyar a Pedro Pablo Kuczynski. Porque ya las elecciones habían ocurrido. Sí. O sea, estábamos ante la segunda vuelta. Así es. Y nosotros tuvimos una posición muy clara en el Congreso del Frente Amplio. Pero no dijo nada hasta que después entraron al Congreso. Lo que pasa... Podría haber criticado duramente. Lo que pasa... Quedó calladito. No. También con lo de la inscripción en la agenda de Verónica Mendoza, tampoco no dijo lo que dice hoy. Yo he hablado siempre claro y será mejor que revisen las informaciones. ¿Y usted ha dicho que le investiguen con celeridad a Verónica Mendoza? A todos con la celeridad que se ameritúa el caso. No podemos estar esperando que la Fiscalía, ¿no?, pase años investigando y después, en este momento, por ejemplo, ¿qué peligro hay?
el señor Álvarez, del gobierno regional Sí, de Ancash. de Ancash, puede salir libre y a lo mejor puede ser candidato. Hay otros investigados que tienen además esa serias celeridad pruebas. no depende de sus peleas. No, tiene que ser, mire, en materia de la lucha contra la corrupción, contra la minería ilegal, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado que extorsiona, que extorsiona empresas, que mata personas, la Fiscalía no puede estar, o con Tenemos aquellos que ir que matan terminando. mujeres y violan niños, que pasen 2 años, 3 años, 5 años, por favor. Algunas modificaciones hemos hecho en el Congreso y hay cosas en las que hemos coincidido toda la fuerza política, incluido con Fuerza Popular, Ojalá sobre pudieran temas buscar más de violencia, coincidencias. de casos de violencia y de Tenemos- crímenes inaceptables. tenemos que ir en eso terminando. tenemos que ser claros y allí no hay Repetimos la corona mesa, para nadie. repetimos la mesa, de todas maneras para otra oportunidad. Con gusto. Muchas Verónica. gracias. Gracias a por la nuestros invitación. Gracias, invitados. gracias, Muy Verónica. buenas noches. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta mañana.